Hola, soy Jennifer Morales, estudiante de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Nuestro tema a tratar son las redes. Historias de las redes. La verdadera historia de la red comienza en los 60 con el establecimiento de las redes de comunicación de paquetes, métodos de fragmentar mensajes en partes, encaminarlos hacia su destino, ensamblarlos una vez llegados ahí. En la década de 1940 los computadores eran enormes dispositivos electromecánicos que eran propensos a sufrir fallas. En 1947 la invención del transistor semiconductor permitió la creación de computadoras más pequeñas y confiables. En la década de 1950 las computadoras mainframe utilizadas habitualmente por las grandes instituciones. A fines de esta década se creó el circuito integrado que combinaba muchos y en la actualidad millones de transistores en un pequeño semiconductor. En la década de 1960 los mainframes con terminales en los circuitos integrados comenzaron a ser utilizados de forma generalizada. Hacia fines de la década de 1960 y la década de 1970 se inventaron computadores más pequeños, denominados minicomputadores. Sin embargo, eran muy voluminosos en la comparación con los estándares modernos. En 1977, la Apple Computer Company presentó el microcomputador conocido también como computador personal. En 1981, IBM presentó su primer computador personal, el equipo Mac de uso sencillo en el PC IBM de arquitectura abierta y la posterior miniaturización de los circuitos integrados dieron como resultado el uso difundido de los computadores personales en hogares y empresas. A mediados de la década de 1980, los usuarios con computadores autónomos comenzaron a usar modems para conectarse con otros computadores y compartir archivos. Estas comunicaciones se denominaban comunicaciones punto a punto o de acceso telefónico. Los usuarios se conectaban en los tableros de boletín, donde depositaban y levantaban mensajes, además de cargar y descargar archivos. La desventaja era que había poca comunicación directa y limitación era la necesidad de un módem por cada conexión al computador del tablero de boletín. Si 5 personas se conectaban simultáneamente, hacían falta 5 modems conectados a 5 líneas telefónicas diferentes. A medida que crecía el número de usuarios interesados, el sistema no pudo soportar la demanda. La primera computadora electrónica fue la ENIAC, considerada como uno de los inventos más importantes realizados durante la Segunda Guerra Mundial. Esta computadora tenía un tiempo promedio entre errores de 30 segundos. La ENIAC era utilizada principalmente por el ejército estadounidense para producir tablas, cálculos de artillería. A partir de la década de 1960 y durante la década de 1970, 80 y 90, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, DoD, desarrolló redes de área amplia, WAN, de gran extensión y alta confiabilidad para uso militar y científico. Esta tecnología era diferente de las comunicaciones punto a punto usadas por los tableros de boletín. Permitía la Internet Networking de varios computadores mediante diferentes rutas, en lugar de poder comunicarse con solo un computador a la vez. Se podía acceder a varios computadores mediante la misma conexión, la WAN del DoD. Finalmente se convirtió en la Internet. Desde que el ser humano tiene la capacidad de comunicarse, ha desarrollado mecanismos y sistemas que les permite establecer esa comunicación a distancias superiores de las alcanzadas por sus propios medios. Redes LAN. Las redes LAN son redes de cobertura local que brindan comunicación por lo general al interior de un edificio en un área no mayor a los 300 metros conceptualmente. Estas redes están conformadas por un conjunto de dispositivos que se comunican entre sí y un medio común de comunicación. Una LAN consiste en un router y diferentes computadoras conectadas o bien con Wi-Fi o con Ethernet.
Cuando se instalan correctamente las SOD de los computadores y sus archivos se ven como dispositivos compatibles. Un hogar conectado por la LAN puede compartir archivos y usar las mismas impresoras si están físicamente conectados unos a los otros. Esto elimina la necesidad de tener los mismos archivos en cada computadora. Por ejemplo, música, películas pueden ser transmitidas en cualquier lugar en la casa. Tenemos también los que son las ventajas y desventajas. Ventajas de una red LAN. Como ventajas tenemos, posibilita de que los PC comparten entre ellos programas, información, recursos, entre otros. Posibilidad de compartir hardware y software. Compartir archivos ya sean documentos, imágenes, audio, video, etc. Dentro del hardware, el uso de la impresora compartida, lo cual aminora un gasto en tinta, papel y requiere menor número de impresoras, basta con una por la red. También nos permite mayor seguridad, reducción de gastos en línea telefónica, basta solo con contratar un servicio de internet, ya que podemos distribuirlo a través de la red de forma sencilla, teniendo como resultado internet en todos los nodos de esta. También tenemos con ventaja que una máquina conectada a la PC cambia continuamente, lo que permite que sea innovador este proceso y que se incremente sus recursos y capacidades. Una gran posibilidad de conectar computadoras desde 2 hasta las que nos posibiliten el equipo mediante el cual nos conectemos. Ejemplo, cantidad de bocas disponibles en un switch. También tenemos otra ventaja. Según el material de conexión usando, podemos hablar de una ventaja en la distancia que puede alcanzar. Ejemplo, usando un cable UTP de 4 pares con conectores RJ de 45 y un switch estándar, podemos obtener una distancia de 100 metros, pidiendo utilizar este tipo de conexión en un edificio, conectando así varios pisos. También tenemos los que son las desventajas. Desventajas de una red LAN. Para que ocurra el proceso de intercambio de información de los PCs, deben estar cerca geográficamente, lo cual dificulta en gran medida que solo pueden conectarse PCs o microcomputadoras. También tenemos como desventaja que en este caso tomaremos como referencia las imposibilidades físicas para poder enumerar algunas de las posibles desventajas. Alto costo en el cable UTP, dado que este debe recorrer desde el switch, servidor, router hasta donde se encuentre el nodo, produciendo un gasto significativo dada la reacción de costos a metros. También otra de las ventajas es las colas a la hora de imprimir. En este caso será alguna empresa o ente el cual necesite de un alto rendimiento de la impresora, donde los nodos conectados ellas soliciten demasiadas impresiones. También nos dice que aunque se habla de mayor seguridad en una red, muy posible de que del caso de un archivo con virus en la red, lo cual puede ser copiado, infectado. Exposición de archivos al resto de los nodos, sea de manera completa o administrado por el servidor o nodo al conectar. Importancia de la red LAN. La importancia de implementar una red LAN, red de área local, es para comunicar computadoras, terminales y dispositivos entre sí, proporcionando el entorno necesario para los usuarios desde diferentes ubicaciones que tengan un acceso en situaciones similares a la información. Tipos de cables. Tenemos como el primer cable es cable coaxial. Un cable coaxial consta de un núcleo de hilo de cobre rodeado por un aislante, un apayantamiento de metal trenzado y una cubierta externa. El término apayantamiento hace referencia al trenzado o malla de metal que rodea algunos tipos de cable. El apantallamiento protege los datos transmitidos absorbiendo las señales electrónicas espurreadas llamadas ruidos, de forma que no pasan por el cable y no distorsionan los datos. El cable que contiene una lámina aislante en una capa apayantamiento de metal trenzado
se denomina cable apantallado doble. Para entornos que están sometidos a grandes interferencias, se encuentra disponible un apantallamiento cuádruple. Este apantallamiento consta de 2 láminas aislantes y dos capas de apantallamiento de metal prensado. También tenemos lo que es cable par trenzado sin apantallar y cable par trenzado apantallado. Cable de par trenzado sin apantallar UTP. Con la especificación de 10 bases es el tipo más conocido de cable par trenzado y ha sido el cable LAN más utilizado. El segmento máximo de longitud del cable es de 100 metros. Consta de 2 hilos de cobre aislados. Las especificaciones dictan el número de L3 entrelazados permitidos por el pie de cable. El número de entrelazados depende del objetivo en el que se instale el cable. También dice que el término se refiere a comunícate al cable cruzado de Ethernet por otros cables. Pueden seguir el mismo principio. También tenemos cable de par trenzado apantallado STP. Utiliza una envoltura con cobre trenzado más protectora de mayor calidad que es usada en el cable UTP. CTP también utiliza una lámina rodeando capa 1 de los pares de hilos. Ofrece un excelente apantallamiento en los CTP para proteger los datos transmitidos en el intermodulación de exteriores. Lo permite soportar mayores tasas de transmisión que los UTP a distancias mayores. Cable cruzado. Un cable cruzado es un cable que interconecta todas las señales de salida en un conector con las señales de entrada en otro conector y viceversa, permitiendo a 2 dispositivos electrónicos conectarse entre sí con una comunicación full duplex. También permite la transmisión confiable vía una conexión Ethernet. El cable cruzado sirve para conectar 2 dispositivos igualitarios como 2 computadoras entre sí, para lo que se ordena los colores de alta manera que no sea necesaria la presencia de un hum. Ya, ahora a continuación vamos a tener bases para elaborar un cable directo y un cable cruzado. Los materiales que utilizamos para ambos cables fueron los siguientes. Un cable de red categoría 5E, nosotros necesitamos 4 metros de cable. 8 conectores RGJ45 y una ponchadora. Ya, lo primero que tenemos que hacer es cortar un pedazo de la punta del cable con nuestra ponchadora. Después, cortar la envoltura del cable a unos 2 centímetros de la punta. Luego tomamos los 4 pares de hilos y los destrezamos, los organizamos según el tipo de norma existente. Bueno, como este es un cable, vamos a hacer de cable directo, vamos a utilizar la siguiente norma. Ahí están las siguientes imágenes. Como podemos ver, estamos cuando ya le cortamos con la ponchadora y están los cables que están en desorden. Estamos ya tratando de ubicarlos en las normas que son adecuadas a cada cable que se va a realizar. Estamos cortando o igualando para que puedan entrar bien a los conectores. Ya una vez ya ubicado, primero tenemos que proceder a elegir bien los colores. Bueno, las normas para el cable directo es la siguiente. En ambos extremos: verde, blanco, verde, blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja, blanco, marrón, marrón.
En el otro extremo hacemos lo siguiente: blanco verde, verde, blanco naranja, azul, blanco azul, naranja, verde, marrón y marrón. Eso es para realizar el cable directo. Una vez ya listo, procedemos a poncharlos. Tenemos que hacer que lleguen hasta la puntita de arriba nuestro cable para que tuerquen los pines que están ahí. Una vez realizado el cable directo, vamos a lo que es hacer el cable trenzado. Realizamos los mismos pasos. Cortamos la envoltura a 1,5 centímetros. Procedemos luego a igualar y luego ya de ahí nos tenemos que fijar a la norma de los colores para un cable cruzado, que son la siguiente. De un lado tenemos blanco verde, verde, blanco marrón, azul, blanco azul, naranja, blanco marrón y café. Y del otro extremo tenemos blanco naranja, naranja, blanco verde, azul, blanco azul, verde, blanco marrón y marrón. Estas son las normas a los colores de par de cable cruzado. Eso es todo lo que podemos hablar sobre las historias de las redes, los tipos de cables, cables cruzados y cables directos. Muchas gracias.